Quiero pedir a Josefa si puede proyectar nuevamente el pasaje con el que empezamos en delante de Romanos 8, 28. Ya, déjalo ahí nomás. Vamos a ir viendo algunas cosas al respecto. Hace 2 domingos yo compartí una palabra acerca de los sufrimientos y cómo enfrentar o cómo vivir estos sufrimientos. Y yo dije algunas cosas que parece que a algunos les preocuparon, no sé, pero los pastores me pidieron que volviera a profundizar un poco este tema, que creo que es muy importante que todos comprendamos que lo que es para nosotros como cristianos el sufrimiento. La gente en el mundo sufre y su sufrimiento no produce ningún bien en su vida. Al contrario, ¿verdad? La gente en el mundo sufre y lo único que hace el sufrimiento es producir resentimiento, producir amargura, producir tristeza, puras emociones negativas. Es muy difícil que alguien que no conoce al Señor vea el sufrimiento como algo positivo en su vida. En general, la gente reacciona de manera absolutamente negativa entonces frente al sufrimiento, y en muchos casos aún culpan a Dios de su sufrimiento y dicen: yo no sé por qué Dios me castiga de esta manera cuando yo no soy tan malo, dicen algunos. Incluso yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, ayudo a quien puedo ayudar, y no sé por qué Dios me castiga o me está castigando con esto. Cualquier tipo de sufrimiento puede ser emocional, puede ser físico, puede ser económico o de alguna otra índole, pero la gente entonces lo ve como algo absolutamente negativo. Ahora, yo entiendo y veo en la Escritura que para el cristiano el sufrimiento es algo diferente y que nosotros debemos verlo, como yo dije hace 2 domingos, de manera distinta, y debemos verlo primero que todo como una herramienta de Dios para perfeccionar nuestras vidas. Lamentablemente, y no puedo decir otra cosa, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Ahora, el sufrimiento es parte de la vida en realidad. Cristianos y no cristianos sufrimos. La diferencia precisamente radica en la actitud con que yo sufro. Años atrás, mi señora leyó un libro que yo también leí, que se supone que era escrito solo para mujeres, pero yo igual me metí y lo leí. Y la autora de ese libro, ella decía, y cuando yo lo leí me pareció muy cierta su declaración. Ella dijo: tú no puedes evitar el sufrimiento. Cuando el sufrimiento viene, viene. Y tú no puedes evitarlo. Ahora, lo que sí puedes hacer es ver o tener la actitud. Lo que tú puedes manejar dentro del sufrimiento es la actitud con que tú lo enfrentas. ¿Verdad? O sea, el sufrimiento viene cabalgando en la noche como un... nos vamos a poner poético, ¿no? Claro, como un enmascarado negro así, y nos ataca, nos asalta. ¿Verdad? Yo no puedo evitar el sufrimiento. Lo que sí puedo hacer
es decidir de qué manera lo voy a enfrentar. Entonces, lo que yo estoy tratando de compartir hoy nuevamente, igual que hace 2 domingos, es esta parte. ¿Cómo debemos enfrentar el sufrimiento? Para poder enfrentarlo de la manera correcta, tenemos que entender por qué sufrimos y para qué. Más que el por qué, para qué sufrimos. Y es curioso porque en Santiago, capítulo 1 y versículo 2, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, ¿qué? ¿O Santiago era masoquista? ¿O algo no le funcionaba bien en su cabecita? ¿O qué? Porque él dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, pongámoslo en castellano actual: hermanos, alégrense cuando estén sufriendo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y es más, no dice alégrense, sino que estén recontra contentos. Porque no dice hermanos tengan gozo, no, dice sumo gozo. O sea, el máximo gozo, la máxima alegría debemos tenerla cuando estamos siendo probados, cuando estamos sufriendo. Porque la prueba es sufrimiento. ¿Alguien ha pasado una prueba donde no ha sufrido? Que yo sepa, ¿verdad? Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos frente al sufrimiento. Sumo gozo, máxima alegría. Y como yo les comentaba hace 2 domingos, yo me veía, entonces recibir al Señor, que lo que nosotros tendríamos que hacer es dar gritos de alegría y aún saltitos de alegría, diciendo: ¡qué rico, el Señor me tiene en cuenta y estoy sufriendo! Suena loco, ¿no? Pero veamos otro pasaje. Primera de Pedro. Para que vean que no es una bola mía nomás esto del sufrimiento, ¿eh? Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual Pedro está hablando de la esperanza que nosotros tenemos. En los versículos anteriores habla de que tenemos una esperanza viva, gloriosa, que está reservada en los cielos para nosotros, dice, una herencia. Pero enseguida dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sí, es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, Pedro había entendido esto que yo estoy tratando de compartir. Y él dice: nosotros tenemos una herencia reservada en los cielos. Pero es necesario que por algún tiempo, ese tiempo puede ser 1 año, 2 años, 10 años, toda la vida, eso lo determina el Señor, pero es necesario que por algún tiempo nosotros suframos diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Nadie
puede estar seguro de su fe si ésta no ha sido probada. ¿Y cómo se prueba la fe? Dice aquí que como se prueba el oro en el crisol, o sea, yo no sé cuántos conocen una fundición. Yo estaba en la mañana pensando acerca de este tema y en algún periodo de mi vida yo trabajé en una fábrica de resortes. Se hacían resortes para camiones, de esos grandotes así. Y yo era el ayudante del herrero, por decirlo de alguna manera, del resortero. No, el ayudante del herrero, del que trabajaba con la fragua y agarraba unos pedazos de fierro, a esas hojas que se usan, y la metía al fuego él, y a mí me tocaba con la fragua soparla ahí hasta que el fierro se ponía colorado, bien casi blanco, de calor. Y cuando estaba así, entonces él lo agarraba, lo ponía en un yunque, y a mí me tocaba con un combo grandote empezar a darle, y empezar a darle. Y le pegábamos y lo íbamos doblando y dándole la forma. Y cuando se enfriaba un poco lo volvía a meter al fuego, hasta que nuevamente estaba bien caliente, y me tocaba darle al fierro ahí, hasta que finalmente se le hacía un ojo así para donde después iba a ir adherido al vehículo. Está buena la clase de herrería. No. Pero, ¿qué es lo que quiero que entendamos con esto? Es que el sufrimiento, al igual que el fuego sobre ese fierro, tiene un propósito: hacernos dúctiles. ¿Sabe lo que significa dúctil? ¿Sí? Ah, qué bueno. Moldeables, ¿verdad? Hacernos blanditos. Si el maestro hubiera agarrado el fierro así en frío y me hubiera dicho, doblémoslo a combo limpio, todavía estoy pegándole al fierro. Jamás lo habríamos podido doblar, porque era un fierro de, no sé, un par de centímetros de grosor. Entonces, el fuego, el calentar el fierro a esa temperatura tan alta, lo hacía blando. Hacía que se pudiera trabajar con facilidad sin que se rompiera. Porque si uno lo toma frío y lo empieza a golpear, por fatiga de material, el fierro en algún momento se va a romper, se va a quebrar y no se va a poder modelar de la forma que el herrero quería. Sin embargo, entonces, con este fuego, el metal estaba lo suficientemente blando como para poder darle la forma deseada. Y cuando ya el maestro quedaba conforme con la forma que el fierro tenía, entonces lo agarraba y lo metía en una solución de aceite para enfriarlo, para que quedara firme, duro, pero resistente y que no se rompiera. Exactamente, templado. Eso se llama temple, ¿verdad? Le dan el temple justo y preciso al metal para que resista los golpes sin romperse. Ahora, la prueba, la dificultad, el sufrimiento en el cristiano cumple el mismo propósito que cumple el calor en el metal. O sea, cuando nosotros sufrimos diferentes situaciones, dificultades que nos complican, que nos hacen sufrir, porque nos hacen sufrir, es cuando el Señor está aplicando el fuego ahí, ¿verdad? Calentando el metal en nuestra vida para modelarnos. ¿Se acuerdan que yo dije que el sufrimiento nos lleva y nos transforma a la imagen de Jesucristo? Es la herramienta que Dios, el Padre,
tiene para formar en ti y en mí el carácter de Cristo. O sea, si el Señor quiere que yo tenga más fe, y si además a mí se me ocurre decirle, Señor, auméntame la fe, yo quiero ser un hombre de fe. ¿Cuánto le han pedido al Señor eso? No levante la mano. Yo sé que algunos a lo mejor lo han hecho, ¿verdad? Yo quiero, Señor, tener una fe que mueva montañas. ¿Sabes lo que va a pasar? Y esto no es para desanimarles, ¿eh? Es para animarles a pedir estas cosas. ¿Qué pasa? Que va a venir la prueba, va a venir la dificultad. Seguramente vas a enfrentar o vamos a enfrentar alguna situación en la cual yo voy a tener que agarrarme del Señor con dientes de muela, y entonces mi fe va a crecer, porque voy a ver la mano de Dios obrando a mi favor. Eso es lo que dice aquí. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y así suma y sigue, ¿verdad? O sea, sufrir, hermanos, es un privilegio para nosotros. Pablo lo había entendido, y él decía que él se sentía honrado de poder sufrir por Cristo. Los discípulos, en general los apóstoles, cuando sufrían, ellos lo tenían por honra, ¿verdad? Si leemos en el libro de los Hechos, cuando agarraron a los discípulos, a Pedro y a Juan, y los azotaron, después de sanar al paralítico, ¿verdad? Los azotaron y los mandaron para la casa todos golpeados. Ellos dijeron, se sentían honrados de haber podido ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Ahora, hay sufrimientos, obviamente, que nosotros mismos nos provocamos, y eso ya no tiene que ver con la prueba del Señor, pero aún así, ¿verdad? O sea, si yo, de puro desordenado que soy, me encalillo hasta los ojos, ¿ah? y reviento todas las tarjetas y todo, y le debo a cada santo una vela, como diría un católico, ¿verdad? Voy a sufrir. Me van a demandar, me van a embargar, a lo mejor, qué sé yo, voy a verme con problemas. Pero ese sufrimiento me lo provoqué yo, por mi desorden, por esto, por el otro. Pero curiosamente, y aquí está la buena noticia, no digo que se endeuden para esto, ¿ah? Pero igual el Señor va a usar eso para nuestro bien. O sea, después que yo salga de esa situación, al menos creo que voy a haber aprendido de que no tengo que ser desordenado y no tengo que endeudarme. Espero haber aprendido eso. ¿Qué dice? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo subrayo el todas, porque son todas. Las buenas, las re buenas, las medianas, las malas y las más malas. Todas nos ayudan a bien. Tenemos que aprender, hermanos, y tenemos que entender que nuestra vida le pertenece a Dios, y que Él ordena y hace todas las cosas para nuestro beneficio, que a Él no se le escapa nada. Porque de repente, como decía, nosotros reaccionamos frente a las situaciones difíciles como si fuera algo extraño. ¿Por qué? Porque hemos sido contaminados con un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, que dice que los cristianos no sufren, no tienen deuda, prosperan y son sanos y todo lo demás. Y no es así. No es así. Dice que
Por favor, avanza, Josefa. Dice de que... Más todavía. Ya, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Ahora, a lo mejor a ustedes no les pasa, pero a mí al menos me pasa. Cuando yo digo, leo eso, que Él nos dará también con Él todas las cosas, yo pienso en todas las cosas buenas, ¿verdad? Pienso en el auto, en la casa en la playa, las vacaciones regaladas, etcétera, etcétera. Todo lo que a mí me gustaría recibir, yo lo meto en esa promesa, por así decirlo. Pero jamás pienso en el sufrimiento como algo que el Señor me pueda dar, dentro de todas las cosas. Pero la verdad es que sí, también está dentro de todas esas cosas. El sufrir también viene de parte de Dios. Avanza otro poco, por favor. Ahora, el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nombra varias cosas: tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro de espada. ¿Y qué pasa? Que cuando yo leo eso digo, entonces eso no me va a pasar a mí. Pero no es así. Nuevamente tenemos que corregir nuestra manera de leer la palabra. Lo que está diciendo ahí es de que esas cosas que vamos a enfrentar no tienen el poder para separarnos de Cristo si nosotros estamos asidos de Él. O sea, pensemos un poco. Coliseo romano, año 60 después de Cristo, Coliseo romano, leones en sus jaulas ahí, una multitud en las gradas y muchos cristianos en el centro de ese coliseo. Y en un momento se abren las puertas y esos leones empiezan a devorar a esos cristianos. A lo mejor tú dirías, no, pues no puede ser. ¿Acaso no tenían fe para cerrar la boca de los leones como lo hizo Daniel? Pero la pregunta es, esa tortura y esa muerte ¿los separó de Cristo? Al contrario, los unió a Cristo. Los unió a Cristo. Y no solamente ellos sufrieron la muerte, que es lo más radical, pero al mismo tiempo, por así decirlo, lo más simple. Ellos sufrieron torturas, sufrieron despojo de todos sus bienes, sufrieron el ver morir a sus parientes, amados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir este pasaje, hermanos, y para que lo entendamos correctamente, es que el amor de Cristo está garantizado para cada cristiano a pesar de las dificultades. Y subrayo el a pesar de las dificultades. El amor de Cristo no se aparta de nosotros en ningún momento. En ningún momento. Yo esto lo he contado en algunas ocasiones. Un día iba en la mañana en mi vehículo y iba escuchando la radio Hermanía. No la recomiendo después de lo que les voy a contar. Iba escuchando la radio Hermanía y de repente llama una persona. Esto fue después del terremoto del 27F. Y esta persona dice, estaba muy complicada, porque según palabras de ella, no podía entender cómo era
que Dios había abandonado a sus hijos que habían muerto ahogados en el maremoto, o que habían muerto en el terremoto y maremoto en Concepción. Ella no lograba concebir que hijos de Dios hubiesen perdido la vida en ese acontecimiento dramático. ¿Por qué? Porque no entendía, y yo al escucharla me pude dar cuenta que ella no entendía lo que significa el amor de Dios y lo que significa ser hijo de Dios, porque no es garantía de que no nos va a pasar nada malo. O sea, ella, según ella, el hecho de que esas personas hubiesen hallado la muerte en ese acontecimiento siendo cristianas, para ella significaba de que Dios las había abandonado. Yo pregunto, ¿qué creen ustedes? A ver, no escucho. No. Obvio que no, po. Obvio que no, po. Y ese no, po, lo pongo a propósito. Obvio que no. Dios estaba ahí con ellos, como estuvo con cada cristiano que fue martirizado y muerto durante toda la historia de la humanidad. El hecho de que si apareciera aquí un grupo ahora, o no sé, y pusiera una bomba aquí, todos salieran volando a pedazos, no significaría de que Dios nos abandonó. Al contrario. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que el amor de Cristo, como dice aquí, está garantizado para nosotros bajo toda circunstancia. Así que no dudes de que Dios te ama, no dudes de que Dios está contigo, no dudes de su fidelidad cuando estás enfrentando situaciones difíciles, de enfermedad y aún de muerte. No dudes. Eso es lo importante. Debemos tener tal seguridad y tal confianza en su amor, que pase lo que pase y venga lo que venga, nosotros seguimos confiando en Él, como dice Habacuc. Aunque falte todo, aunque no haya nada, y aunque andemos con una mano por delante y otra por detrás, aún así, Dios está contigo y conmigo y Él nos ama. ¿Amén? Amén. Eso es lo que debemos hacer. Colosenses capítulo 3 dice en sus primeros versículos, no me voy a confiar de mi memoria, voy a leerlo mejor. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, tu vida y mi vida está escondida junto con Cristo en Dios. Dios la tiene tomada y guardada. Pero lo que tenemos que hacer es no poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Poner nuestra mira en los cielos. En los cielos. Un día vamos a estar en la presencia del Señor. Un día vamos a contemplar su rostro, vamos a ver su gloria y le vamos a adorar, no como lo hicimos hoy, sino en su misma presencia. Para eso
el Señor nos está preparando y para eso el Señor permite que, como dice Pedro, por un poco de tiempo tengamos que sufrir diversas pruebas. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Da gracias al Señor por la enfermedad. Dile gracias, Señor, porque esto me acerca a ti. Porque esta enfermedad es parte de tu amor por mí. ¿Tienes problemas de otra índole? Igual. Cualquiera sea tu dificultad, da gracias. Primera de Tesalonicenses 5 dice, dad gracias en todo. En todo. Y realmente, si uno lee ese pasaje así nomás, sin entender esto que estoy compartiendo, podría sonar difícil, raro. ¿Cómo voy a dar gracias en todo, Señor? Me pegué un martillazo en el dedo, me duele como caballo. ¿Cómo voy a dar gracias por eso? Pero cuando yo entiendo que el amor de Cristo está en todas las cosas, y cuando yo entiendo que todo sufrimiento, obviamente toda cosa buena también, sino no es puro sufrir, ¿para qué estamos con cosas? ¿Alguien sufre siempre? ¿Alguien no tiene algo bueno de que haya recibido de Dios? No. Pero hacemos énfasis en el sufrimiento. Pero si yo entiendo que todo esto me lleva a ser mejor y me lleva a prepararme para estar un día en su presencia, entonces yo puedo decir gracias, Señor. Gracias porque me amas, y porque me amas permites esta situación en mi vida, porque quieres que crezca, porque quieres que te conozca más, porque quieres que me parezca más a tu Hijo. Amén. Gracias. Padre, gracias por esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de nosotros de estas verdades, que se graben en nuestro corazón, que las entendamos no solamente con nuestra mente, sino que sean reveladas por tu Espíritu, para que podamos, Señor, llegado el momento, tener la actitud correcta frente al sufrimiento. A ti la gloria por Jesucristo. Amén.